Bien, amigas y amigos, fuera de orden, segundo segmento del programa 322 de este lunes, 19 de octubre del año 2020. Tal como le habíamos indicado en la parte anterior, bueno, por supuesto, tengo que agradecerle a todos los que se han suscrito a mi Patreon, patreon.com/delaraf, con tu apoyo me ayudas a seguir. Gracias por estar conmigo en esta lucha. Y hablamos el segmento pasado del reto público y de la golpiza pública que el comisario de la DICIP, Henry López Cisco, ha hecho contra el delincuente Diosdado Cabello. Pero el SEBIN, ese organismo delictivo que tiene su sede allí en el Helicoide, sigue teniendo presos políticos, sigue teniendo torturados, sigue teniendo esbirros y sigue habiendo violación a los derechos humanos. La liberación de algunos presos políticos de hace unas semanas ha creado la imagen de que aquí ya se acabó el tema de los presos políticos, fundamentalmente porque los más connotados, entiéndase Juan Requesens, entiéndase Roberto Marrero, que eran en aquel entonces los más connotados, ya fueron liberados, por lo tanto los que quedan pareciera como que no importaran. Sin embargo, sigue habiendo violación a los derechos humanos con los presos que quedan y sigue habiendo maltratos. Para conversar sobre eso tenemos a alguien que conoce muy bien el tema del helicoide porque estuvo allí preso y además de eso tiene aún un mandato como diputado y es nuestro querido amigo Rosmi Mantilla. Rosmi, bienvenido a Fuera de Orden. Daniel, muy buenas tardes. Sigo siendo el invicto en tu programa, el único diputado que te da entrevistas. El único diputado que acepta venir a este programa. Bueno. Manda mi placa como si fuera YouTube. Sí, no, y aparte de eso, debo confesarte, eres el único al que invito. Porque los demás ni ganas de invitarlo me da. Pero, bueno, ahora, Romy, pero que soltaron unos presos del helicoide y de otros retenes. Y se cree. Algunos creen que, bueno, que ya la cosa terminó, que bajó el tema de la tortura y todo aquello. ¿Qué está pasando en el helicoide? ¿Qué pasa con los presos que quedan, Ron? Bueno, Daniel, lamento venir a tu programa para hablar siempre de lo mismo, de malas noticias. Esta vez nuevamente con el SEBIN, como tú lo dices, salieron figuras connotadas, pero aún siguen muchos presos políticos ahí adentro y otros que no son presos políticos o no son políticos, pero son seres humanos. Y bueno, he recibido varias llamadas de diferentes familiares que no quieren dar su nombre porque toman represalias en contra de ellos sobre lo que pasa hoy dentro del SEBIN. Hoy tienen 9 meses los presos que están allá adentro sin visita. 9 meses completamente aislados. 9 meses donde la comida es irregular en el SEBIN y cuando les llevan la comida a los familiares que pueden llevar comida, pues se la roban y no se la entregan o se la entregan incompleta o se la muerden o la mastican y la ponen otra vez en la bolsa. Eso está pasando hoy. También hay presos que tienen medicinas, son farmacodependientes, algunos para enfermedades crónicas, otros para enfermedades psiquiátricas por temas de ansiedad, supongo, y no les prohíben que entre la medicina en las pocas bolsas que pueden ingresar totalmente desvalijada. Esto pudiera sonar sencillo, decir, normal, siempre es así. Pero yo que estuve allá adentro, Daniel, y que te confieso que tuve problemas tomando ansiolíticos, me hice adicto a los ansiolíticos allá adentro, no tener el ansiolítico esa primera noche es el infierno, hermano. El infierno. No tener el ansiolítico cuando hacen una requisa es el infierno. Pero bueno, como te dije, está el caso de los hermanos Guevara que continúan presos y están ahí hace 9 meses que no ven a su familia. Hay otros presos que han perdido a su madre, a su padre, a familiares que han nacido sus hijos en estos 9 meses y que no han podido ni siquiera saber nada de sus familias. Completamente aislados, sometidos a constantes requisas, sometidos a constantes revisiones para que no salga información justo después que el presunto responsable de la muerte de Eliezer Oteiza, alias Juancito, sacaron un video diciendo que, bueno, que ya tiene boleta de libertad, que entró ahí menor de edad y que sigue preso. Bueno, después lo hizo el hermano de Walid Maclet, también publicó un video diciendo, mire, ya tengo boleta de libertad
y sigo preso. Después de eso, lo que me cuentan diferentes familiares es que entraron a las celdas y rompieron las rejas de forma violenta y aislaron a los presos, algunos a tigritos, algunos a golpearlos para que no se volviese a repetir eso. También me dicen que no solamente es alias Juancito y no solamente este señor Maclet que tiene boleta de libertad. Hay cerca de 16 presos de diferentes casos, algunos políticos, otros no, que se encuentran en el SEBIN con boleta de excarcelación y no pasa nada. También debo decirte, Daniel, que en el caso puntual de Juancito, de alias Juancito, le rompieron en la cara la boleta de libertad. Un comisario tal de apellido Flores, que es el que ocupa el puesto de Calderón, el famoso Calderón, y que decidió sellar con drywall las celdas que quedan en la parte de afuera, que son preventiva 3 y otras 3 celdas más ahí improvisadas, que daban hacia la calle, que se veía a lo lejos la calle. Les colocó drywall para aislarlo por completo y que no vean nada del exterior. Para que no vean ni la calle a lo lejos. A lo lejos. Entonces, esto ocurre, este nuevo jefe de apellido ¿Cómo se llama ese comisario? De apellido Flores. Debe ser familia Cilia, porque si es... bueno, probablemente. Lo más probable. No es un chiste, porque están en todas partes. Cilia ha regado a su familia en todos los estamentos de la administración pública a desempeñar distintas labores. Inclusive ya tenía gente en el 6CPC, porque ya fue PTJ inclusive, y tenía allí a unos primos y unos hermanos. Ahora me imagino yo que también será. Pero entonces este delincuente de apellido Flores fue el que le tapó las ventanas a los presos. Y además el que permite que los funcionarios que reciben la comida de los familiares en la puerta los roben. O sea, comida, como te dije, o no llega, o llega incompleta, o llega mordida, a ese nivel de miseria, Daniel. Y por supuesto, los enfermos crónicos que no reciben su medicación porque se la dejan en la puerta, no dejan que pase. Ya hay un precedente, o hay varios precedentes, pero hay uno muy importante que ocurrió además hace pocos meses de Eric Echegaray, que nunca pudo tomar su quimioterapia y murió después de COVID, pero bueno, fue un paciente de cáncer por más de 10 años, 9 años, no me acuerdo cuánto, en el SEBIN. Esto es lo que ocurre en este momento en el SEBIN. Yo pienso que no hay que dejar de informar. Hay gente que me dice otra vez el SEBIN, y yo sí, otra vez el SEBIN. Allá siguen quedando seres humanos, allá sigue habiendo presos políticos y no políticos, pero venezolanos y humanos. También denunciar de que, bueno, ayer vi una declaración de Andreina Baduel por las redes sociales. Están sometiendo a aislamiento absoluto al general Baduel, que está en los sótanos del SEBIN de Plaza de Venezuela. No tengo mucho detalle, pero vi la declaración y cumplo con decírtela. A algunos les gusta, otros no, otros están de acuerdo con Baduel, otros no, pero es venezolano, es un preso y le viola sus derechos humanos. Hay unos números, ¿no?, que muchos venezolanos no manejamos en nuestra cotidianidad, pero tenemos un número que podamos decir de cuántos presos políticos hay actualmente en Venezuela. Cerca de 300. Y de esos presos, ¿cuántos están en el helicoide? No lo sé, no tengo la cifra exacta. Porque ese es uno de los grandes problemas que hay, es que hay familiares que ni siquiera saben dónde están presos sus presos, ¿no? Bueno, o sea, como te dije, el caso de Baduel, que lo roletearon por varios centros penitenciarios hasta que apareció en la tumba hace poco. Pues. Porque Baduel estaba, la última vez que supimos de Baduel, fue gracias a Edgar Zambrano, que lo tenían preso en una cárcel especial que hicieron el destacamento de la policía militar en Fuerte Tiuna, que además supimos que para que no se permitía el acceso de familiares allá para llevarle la comida, y que para hacerle llegar la comida tenía que llevársela a la sede del DGCIN en Boleíta, y desde el DGCIN en Boleíta se encargaban de llevarle la comida algún día o en algún momento hasta la sede de Fuerte Tiuna, y que en ese momento los únicos 3 presos en ese retén eran Edgar Zambrano, Miguel Rodríguez Torres y Raúl Baduel. Entonces ahora Baduel aparece en la tumba. Yo no sé si es que a Baduel lo están llevando a conocer toda la cárcel, una especie de maldición desde el más allá de Chávez, porque Baduel es un preso de Chávez. Porque hay riñas internas en el chavismo, porque ¿por qué? Se cambian los rehenes, se resguardan los rehenes, que no me lo suelten, que no lo muestren. ¿Quién sabe? Claro, porque Baduel, si está en una instalación militar, es responsabilidad del ministro de la Defensa. Pero si está en una instalación del SEBIN, es responsabilidad de Reverol.
Entonces, las cosas son distintas. O sea, que también se están peleando por los presos emblemáticos, ¿no? Por los presos políticos. Este preso es mío. Y un tuit de Andreina Baduel, de hecho le escribí, no he tenido respuesta para saber más sobre su papá. Eso es lo que pasa hoy en el SEBIN. Ahora, fíjate que hay otra cosa. Y tú mencionabas el caso de este preso al cual se le negó la atención médica y murió de cáncer en cautiverio. ¿Cuántas personas más han muerto en el helicoide que tú recuerdes? O que tú sepas. Durante mi estadía, vamos a llamarlo así, creo que murieron 3 o 4. No recuerdo. Yo recuerdo el caso de una señora de apellido Orozco, Nadis Orozco, que era miembro, que era su único delito había sido ser cuñada de un sujeto al cual apodaban el Colombia. Y a ella la agarran presa porque vivía en el mismo rancho, porque era un rancho donde ella vivía con su hermana y el cuñado. Y a este cuñado lo acusaron de haber sido el sicario superentrenado por los paracos al cual mandó Uribe a matar a Robert Serra. No sé si tú te acuerdas de aquel gran caso. Pero es verdad que este sujeto del Colombia también murió en cautiverio. Sí. Ha habido mucha confusión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero sí murió allá adentro. Había mucha confusión. De hecho, se han contradecido hasta las autoridades, pero sí murió allá adentro. Y esta señora, creo que si mal no recuerdo, corrígeme, murió en el hospital militar producto de las patadas que le dieron en el vientre, le generó un derrame interno. ¿Estamos hablando de la misma persona? Estamos hablando de Nadis Orozco, que murió víctima de las torturas, de las secuelas que largas sesiones de tortura le dejaron para que la ciudad se autoincriminara en un caso del cual ella ni siquiera tenía idea. El Colombia entiendo que también falleció y así han ido muriendo varias personas en cautiverio. Pero entonces estas cosas parece ser que hay unos presos de nadie, Rosmith, y aquí es donde yo quisiera llegar. Este muchachito, y le digo muchachito porque lo es, ¿no? En cuanto a edad, entiendo que tiene como 19, 20 años. Pero llegó de 14. Entonces, ahí vamos con el primer tema. ¿Qué hacía un niño de 14 años preso en el helicoide? ¿Alguien le llegó a explicar eso alguna vez? Mira, yo recuerdo cuando ese niño llegó, lo metieron en la celda contigua a la mía. Yo creo que ya hemos hablado de esto. Y lo obligaban a caminar en cunclillas de punta a punta en el pasillo de 30 metros de largo por 1.5 de ancho. Y fue tanto el maltrato de ese chamo que tuvo que salir este señor, Walid Macleco, a amenazar al carcelero para que no le hiciera más daño a ese muchacho. Imagínate tú los niveles. La misma celda donde metieron a los involucrados en el homicidio de Robert Serra. Esa era la celda como de castigo cuando llegaban los presos. O sea, a este niño de 14 años lo torturaron en el helicoide. Y dieron una golpiza muy fuerte. Entiendo que este niño es uno de los acusados del asesinato de Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza, sí señor. Al cual pintaron como víctima también de una conspiración mundial para asesinarlo. No, bueno, ese niño nos contó, si es verdad o no, no lo sé. Él nos narró a los presos que él se dio cuenta quién había matado cuando lo vio por televisión. Porque este era un señor que llegaba a su barrio, allá en Baruta, a comprar estupefacientes, pues. Y una noche como que tuvieron un problema por una compra de algo, y bueno, y se comió ese semáforo, como dijo Juancito aquella noche, y lo mataron. De la misma manera cuando con los actores materiales del asesinato de Robert Serra. O sea, los homicidas materiales decían que se distrajeron cuando vieron la televisión. Ahora, en medio de todo esto, porque este caso de este muchacho se lo llevan a los 14 años, lo meten en una cárcel con adultos, donde había presos políticos y por lo que veo también presos comunes, ¿no? Allí ya hay una abierta, que se ha hablado muy poco, ¿eh? Una abierta y ostensible vulneración del derecho de ese menor, independientemente del crimen que haya cometido, a ser regenerado y ser reinsertado en la sociedad. Porque estamos hablando que a los 14 años, que quién sabe qué vida habrá vivido ese niño para terminar siendo un asesino y un vendedor de drogas.
lo meten entonces en una cárcel donde lo torturan, quién sabe de cuántas maneras distintas. Y no solamente, ya no solamente todo eso, sino que ya cumplió su condena y no lo liberan. Así es. Entonces, eso... Esto viene ocurriendo desde 2014, Daniel. Llegan boletas de libertad y no liberan presos. O sea, que nosotros todavía no sabemos todo el horror que hay detrás de la puerta del helicoide. No, por supuesto que no. Mira, yo recuerdo que en algún traslado había un problema con algún preso que no querían liberar y además era un preso común, no era un preso político. Y una de las funcionarias, por decirle un nombre bonito, habló así malandramente que bueno, que aquí mandaba el SEBIN, que los tribunales no, que para atrás esta boleta a este nivel. Y era como una detective. Pues. Pero hay una reiterada situación que no solamente ocurre con este muchacho que cumplió la mayoría de edad estando preso y que está allí preso, pero con orden de ser liberado, que no es nada más su caso el de tener una boleta de carcelación. Recientemente y en varias oportunidades he hablado con la señora madre del primer teniente Peter Moreno, quien se encuentra preso creo que en la cárcel de La Pica. Y él tiene boleta de excarcelación desde octubre del 2019, que cumplió su condena por su participación en la Operación Jericó, o en el llamado Golpe Azul, donde lo involucraron, obviamente. Esto se está haciendo ya entonces común que ni siquiera con el cumplimiento de la pena, porque ya el tema de los beneficios a los cuales se les niega a los policías metropolitanos, ya eso es harto conocido. Pero no, es que vas a cumplir la condena y yo te voy a tener preso igual. Te liberan, pero por lo menos, o sea, imagínate, los presos comunes por lo menos tienen la suerte de comprarla, porque yo presencié durante mi estadía en el SEBIN, en mi cárcel, cómo les vendían las boletas de libertad a los presos comunes, con cifras millonarias en dólares, que tenían que vender casas, apartamentos, pedir prestado, empeñar cosas, para alcanzar por lo menos el 40% de la oferta que le hacían para poder irse. O sea que estamos hablando de que inclusive los presos comunes terminan teniendo más derechos que los presos políticos, ¿no? Bueno, no sé si de derecho, pero por lo menos la alternativa de irse pagando su boleta de libertad. La boleta de libertad llega al SEBIN y ellos se la ofertan, se la subastan, hasta que ellos, bueno, van al límite. Recuerdo el caso de un gandolero que estaba preso en mi área, muy honrado el señor, que estuvo preso por una confusión, en realidad, y llegó su boleta de libertad como 3 meses después de su cárcel, y le dijeron, ok, son $20,000. Y bueno, nada, el señor tuvo que vender la gandola, tuvo que hacer un montón de cosas. Llegó creo que como a $5,000, $6,000, no recuerdo. Y se pudo ir. O sea que estamos hablando de que en verdad hay compraventa de libertades. Ah, totalmente. Eso viene del 2014, eso no es nuevo. Y que tú sepas, Rosmith, porque yo tengo algunos casos que más o menos conozco, pero normalmente a estos presos que son liberados, se les mantienen unas medidas de presentación y de distintas cosas que les impiden movilizarse tranquilamente o les impiden salir del país o les impiden tener pasaporte, etcétera. Eso se sigue manteniendo. Sí, en lo absoluto. Mira, las liberaciones que se hacen a los presos políticos son con medidas extremas, a presentarse semanalmente o quincenalmente o mensualmente en los tribunales. Algunos no pueden salir de su ciudad, algunos no pueden salir del país. Es completamente restrictivo para tener aquí la amenaza de que los devuelven cuando les dé la gana, como fue mi caso además. ¿Y cómo hizo entonces el señor Roberto Marrero para salir tan tranquilo del país? Probablemente él no, de la misma manera que a mí, él no tenía prohibición de salida del país, yo no tenía. Pero tú eras diputado. Ah, bueno, claro, pues, pero sabes que eso no les importa si soy diputado o no. Yo tenía que ir al tribunal a los 2 juicios una vez por semana a presentar. O sea, tú sí tenías una medida de presentación. Sí. Aunque no tenías ninguna solicitud, tenías una medida de presentación. Sí. Romy, tú no, cuando te toca ver todas estas cosas que han ocurrido después de tu escape de Venezuela y ves cómo inclusive a amigos y compañeros tuyos que estuvieron presos, algunos contigo, los han devuelto a la cárcel. Cuando ves a las madres y familiares y abogados de estos presos narrando que las cosas más que mejorar han empeorado, me imagino que el pensamiento tuyo de haber tomado la decisión correcta al haberte ido no te abandona ni un momento, ¿no? En lo absoluto, yo cuando salí del país, como te dije, yo salí por 15 días a
una gira y me tuve que quedar, pues. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Uno, porque mi discurso en ese momento no cabía en Venezuela. Estaban en el torbellino de la farsa electoral de las elecciones a gobernación, y la tortura y la violación de los derechos humanos no les importaba a nadie, ni en un lado ni en otro. Era incomodísimo para los dos lados. Entonces, bueno, lamentablemente, después de 3 años que estoy aquí, el camino de Dios me da la razón y queda claro que la única forma de demostrar que son unos vagabundos es denunciando lo que hacen, torturan, que asesinan, que desaparecen. O sea, con el informe de la ONU, o sea, yo me quedé en paz conmigo mismo. Yo decía, ¿será que soy yo que estoy equivocado? Y que la política es así, que hay elecciones en dictadura, hay que elegir gobernadores en dictadura. No, el camino era seguir denunciando hasta que nos escucharan que en Venezuela queman genitales de presos, que en Venezuela los presos comen excremento humano o aspiran a excremento humano, que en Venezuela son violados con objetos por el ano los presos políticos. Eso es lo único que había que hacer desde el momento que comenzaron a pasar esas cosas. ¿En qué va a terminar esto, en tu opinión, con respecto a este informe? Porque yo a veces me frustro como ciudadano, ni siquiera como comunicado, como ciudadano, cuando veo que aparecen 50 personas distintas en los medios de comunicación atribuyéndose el triunfo de haberse logrado que se haya condenado a Venezuela y tal y todo aquello. Pero no veo que nadie esté utilizando ese informe para terminar de socavar los apoyos al régimen. No veo que nadie esté utilizando ese informe para hacer entender que no hay cabida para la política ya en Venezuela, sino que lo que se hace es tratar de bajarle el volumen lo más posible, buscarle las interpretaciones y las vueltas para terminar otra vez hablando de condiciones negociadas y de pactos electorales. Mira, varias cosas. Lo primero es que el triunfo solamente es de las víctimas. Los testimonios de las víctimas fueron los que hicieron que saliera ese informe tan fuerte en la ONU, que yo también me sorprendí mucho. Nadie puede adjudicarse la victoria absolutamente nada. La victoria es la justicia de las víctimas. La victoria son las víctimas que se atrevieron a hablar en torno a ese informe. ¿Qué va a pasar ahora? No sé, Daniel. Yo pienso que lamentablemente no sé, además estoy fuera de Venezuela. Yo lo único que sé es que hay que seguir denunciando, porque el día que esto pase, sea mañana, pasado o dentro de 20 años, hay que tener documentado todo lo que pasó. Y esa ha sido parte de mi trabajo. Yo palié mi frustración de que las cosas no pasaron rápido, de no liberar a mis compañeros, denunciando una y otra vez. Y como diputado y como venezolano, hablar de lo real y de lo tangible. ¿Qué es lo único que está pasando en este momento en Venezuela? Que no hay agua, que no hay comida, que no hay electricidad, que no hay gasolina, que hay 5 millones de desplazados, que hay 300 presos políticos, de que los presos políticos los torturan. Eso es lo único real y tangible. Todo lo demás para mí es la prueba tangible de que se despegó completamente la clase política de mi país, de los venezolanos. Así parece, Rosmi. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por recibirme siempre. Amigos, nosotros, como siempre, les decimos que aquí estaremos en una próxima emisión. Chávez no, porque se murió. Esperamos que ese recuerdo permanente que la gente, porque la gente me reclama. Cuando yo no digo que yo vuelvo mañana y Chávez no, porque la gente se molesta. Yo tengo que seguirlo repitiendo. Nosotros nos veremos mañana de nuevo en una nueva edición de Fuera de Orden. Hasta entonces.